Buenas, compañeros, somos el grupo número 5 y vamos a exponer sobre el patrón de diseño state. Los integrantes del grupo somos Yanni Galpizar, Kevin Salazar Valle, Milton Barrera Cepeda y Andy Porras Romero. Bueno, todos sabemos que los patrones de diseño entre el mundo de la programación son herramientas que nos brindan facilidades para desarrollar soluciones generales a los problemas más comunes a la hora de desarrollar nuestro software. Estas herramientas nos brindan una manera efectiva de abordar los problemas y conservar siempre el uso de las buenas prácticas. Vamos a hablar sobre los patrones de diseño, los patrones de comportamiento. Estos patrones buscan organizar y manejar el comportamiento de las clases. Estos nos permiten la comunicación entre objetos dentro de un sistema. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Y aquí vemos unas características de estos patrones que promueven las buenas prácticas, permite la interacción entre componentes y la flexibilidad y extensibilidad. Esta última característica se refiere de lograr hacer un programa escalable. Siguiente, por favor. Ok, vamos a hablar sobre el patrón state. Este patrón está diseñado para resolver el problema de cuando se debe cambiar el comportamiento de un objeto según su estado interno. Este patrón nos permite darle diferentes comportamientos a un objeto dependiendo de una situación y desacoplar la lógica de estos. A continuación, un compañero va a exponer la estructura de este patrón. Sigan viendo. Hola compañeros, mi nombre es Milton Barrera y mi parte de la exposición se centrará en la estructura del patrón state. Este patrón es fundamental para gestionar objetos que cambian de estado y garantiza una estructura modular y flexible en nuestras aplicaciones. Los elementos con los que contamos son el contexto que representa la clase o el componente que puede tener diferentes estados. Este contexto es el responsable de gestionar el estado actual y delegar el comportamiento específico a los objetos concrete state, que serán los estados concretos bueno, serán sus estados concretos. Los, la clase state sirve como base para los futuros estados. Define una interfaz común que todos los concrete state deben implementar. Esta abstracción es esencial para garantizar la coherencia en el comportamiento de los diferentes estados. Y por último tenemos los que ya serían sus estados, que en este diagrama los representamos como los concrete state, que son las clases concretas que heredan del abstract state, y cada clase concreta representa un estado específico que puede tener el contexto. Estas clases contienen métodos que definen el comportamiento único para ese estado. La relación entre el contexto y el state, este, la relación entre el contexto y sus estados concretos, en otras palabras, es la clave de este patrón. El contexto mantiene una referencia al estado actual, lo que permite cambiar dinámicamente entre estados sin modificar su código. Los beneficios que presenta esta estructura es que permite agregar nuevos estados al sistema sin afectar el contexto, lo que simplifica el proceso de desarrollo y reduce errores. A continuación seguirá uno de mis compañeros. Ok, ¿cuándo es ideal aplicarlo? Ok, es ideal cuando un objeto se comporta de acuerdo con su estado y el número de esos sea mucho. Además, cuando tengamos una clase llena de muchas condiciones anidadas para detectar el comportamiento de la clase. Siguiente diapositiva. Ok. Alguna ventaja que tenemos con este patrón es responsabilidad única, eliminar el uso de condicionales, open close y, ok, una breve explicación de cada uno sería
por parte de responsabilidad única. Cumple con el principio de cada estado tiene un único deber. Eliminar la dependencia condicional. Esto, este tipo de patrón permite que el código sea más fácil de comprender gracias a que el comportamiento se divide en varios estados y cada estado tiene un nombre distinto. Y en cuanto a la última ventaja de OpenClause, eh, eh, eso es porque permite añadir nuevas funcionalidades sin modificar el código existente. Y ahora pasaremos con las desventajas, que son las siguientes. Demasiado código, porque se implementa a la hora de implementar el patrón string, puede requerir escribir una gran cantidad de código adicional. Difícil mantenimiento, debido a que la naturaleza del patrón string, donde el comportamiento de un ente está distribuido en múltiples clases de estado, puede ser más difícil de mantener y comprender el flujo de control del programa. Esto puede dificultar la depuración y la introducción de cambios en el comportamiento del objeto. Posible incongruencia. Si no se implementa correctamente, puede haber incongruencia entre los diferentes estados y comportamiento. Asociado, esto puede llevar a errores sutiles y difíciles de detectar. Bueno, ahora me toca responder a mí. Mi nombre es Kevin y yo les hablaré sobre lo que es el problema, que en este caso le traemos un reproductor de música. Como sabrán, un reproductor de música puede tener diferentes estados dependiendo la elección de un usuario. Por ejemplo, este se puede encontrar detenido, se puede encontrar reproduciendo una canción, así mostrando la siguiente canción, mostrando la canción actual, las canciones anteriores, entre otros estados que puede tener. Si un equipo de desarrolladores lo decide hacer por medio de condicionales, este código se puede hacer bastante largo y difícil de mantener en el momento en el que se quiera agregar un nuevo estado. Esto puede terminar a la larga siendo un código difícil de comprender y también mucho más difícil de mantener. Así que, ¿cómo podemos resolver esto? Mediante el patrón de diseño state. Este nos ofrece una gama de diferentes estados que se agregan por medio de una superclase. En este caso lo representamos como una clase abstracta llamada estado. Como podemos ver en esta resolución que tenemos mediante el patrón state, tenemos el reproductor que sería el contexto, tenemos el estado que sería el estado abstracto y los estados concretos que se muestran debajo, que sería el reproducir, mostraría tener. Y ese tiene un método abstracto que se llama ejecutar, dado que todos los estados poseen una ejecución dependiendo del tipo. Por ejemplo, reproducir, si lo ejecutamos, lo que haría sería reproducir una canción. Si ejecutamos el método de la clase mostrar, pues nos mostraría lo que es la canción actual. Si es de tener, pues tiene el reproductor. Como vemos, el reproductor, que como ya dije, sería el contexto y tiene una instancia del estado, que el estado sería el estado tal que mantiene el reproductor. Pues se podría reproducir, puede ser mostrar, puede ser detener, incluso puede ser otros que podrían pegar los desarrolladores, pero ya eso se encuentra a una elección futura. Como veríamos, en comparación al código anterior que les había mostrado, este sí respeta lo que son el principio de Open Close, dado que su mantenimiento, como indica el patrón state, este no interfiere con la lógica del código. O sea que no tenemos que meternos al código completo, sino tendríamos que agregar nada más la clase concreta unida al estado abstracto. Ahora los dejaré con el planteamiento de casos con mi compañero Yari. Ok, bueno, para el planteamiento de casos tenemos los siguientes. Voy a pasar ya, Cintia, por favor. Ok, tenemos el primer caso, que dice lo siguiente. Supongamos que se necesita desarrollar una aplicación de procesamiento de archivos en línea de comandos en la que los usuarios pueden realizar diversas operaciones en archivos, tales como copiar, mover, eliminar, renombrar y listar los archivos en un directorio. Entonces, podemos ver este ejemplo como la consola de, ya sea la en ambiente Windows o en ambiente Linux. Y el siguiente caso es, voy a pasar la diapositiva, por favor. Ok, para el segundo caso tenemos lo siguiente.
Se necesita implementar un programa que notifique a los usuarios el estado actual de un pedido. Estos pueden ser nuevos, en tránsito y entregado. Dependiendo del estado actual del pedido, se podrán implementar diferentes funcionalidades. Cuando el pedido esté nuevo, se podrá cancelar. Cuando esté en tránsito, se podrá consultar su tracking. Y una vez integrado, solicitar un reembolso si no se está a gusto con el producto. Y estos dos serían los casos que preparamos para ustedes.